Hola a Ya. todos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Críticas Metaleras. En esta oportunidad vamos a hablar de un disco muy especial, sobre todo para nuestro amigo Ricardo, ya que vamos a hablar sin duda me atrevería a decir, de una de sus bandas favoritas, y por qué no, y claramente una de las bandas más grandes de la historia del metal. Vamos a hablar nada más y nada menos y nada más de Judas Priest. Ya. Eh, no vale mucho la pena decir quién es Judas Priest, porque Judas Priest es una de las bandas, decir que una de las bandas más influyentes en la historia del metal, surgía en Inglaterra, con el mítico, por ejemplo, mitiquísimo vocalista Rob Halford, que también no solamente fue influyente en cuanto a la música, sino también ha aportado mucho a la estética de lo que conocemos como el heavy metal, en cuanto a que aluce la Claro. utilización del cuero, de las tachas y todo ese tipo de cosas que, que son bastante frecuentes de ver en los metaleros en general, nacen como un Y tienen un poco, origen bastante interesante. tienen un origen bastante interesante también. ¿Lo contamos o no lo contamos? Y nada Ya, nomás contémoslo, para los contémoslo. que la sufran. Claro, para que les duela. Resulta que, bueno, de partida digamos que Rob Halford es homosexual, declarado abiertamente homosexual. Y él tenía una tendencia le gustaba la onda del BDSM, del bondage y el masoquismo y todas esas cosas. Entonces, nuestro amigo Rob Halford, en una tienda de los suburbios de Londres, se compró este tipo de cosas como cuero y tachas, así que eran muy utilizados por la onda homosexual en Londres, y lo empezó a utilizar en las portadas de los discos y en las fotos. Entonces como que dijeron, oh, qué masculino, qué viril se ve, claro, yo quiero ser como él. Y así se empezó como a masificar este estilo de metal con cuero, con pantalones bien apretaditos. Y de hecho ¿cómo se llama? Hay una anécdota que me parece que en un programa del VH1, el de como de las 100 canciones más del metal, no, del rock, Sí. de las 100 canciones más importantes del rock, cuando hablan de Judas Priest, sale me parece, Sebastian Bach, no me acuerdo de qué banda, y él dice que él queda sorprendido, cuando se enteró de que era gay, es como quedó sorprendido que era gay. Después mira un póster que tenía él con todo apretadito, con su ropa de cuero y su tacha, y es como que se pegó al cacho, fue así, es como, estaba al frente Bueno, me di mío, cuenta. ¿cómo no me di cuenta? Así que, ¿Por qué nadie me ¿por dijo? qué nadie me dijo? Debía Tenía haberme visto como un idiota. Justamente. Entonces, bueno, además de lo estético, Rob Halford es sin duda uno de los grandes vocalistas del metal. Y en este caso vamos a hablar si Ricardo me corrige, ¿no? Del último disco que aparece Rob Halford en Judas Priest. Pero después vuelve, me imagino, ¿no? O nunca volvió. Sí, sí, sí. Ya, Sí, volvió. ya, muy De bien. hecho, muy interesante la historia de Judas Priest con respecto a eso, como por ejemplo con su símil de su país, Iron Maiden, que es como que pasó lo mismo más o menos en la misma época. Claro, Tienen ambos un cantante muy importante, muy protagónico, muy relevante en su formación y en su composición y todo. sí. Ambos pierden el cantante, por a Ujú, veces motivos. Ambos sacan un par de discos con un cantante distinto. ujú. Uno con un cantante mucho más como semejante a su formación y otro con un cantante más como experimental en ese sentido. Claro. Después de esos dos discos vuelven los cantantes originales. Es una historia y en la misma época más o menos también. Claro, Es como como muy similar. bastante similar a la historia. Bueno, sin más preámbulos, le voy a hacer la palabra a mi amigo Ricardo, que nos va a dar detalles de este tremendo discazo. Porque no hemos dicho el disco que vamos a hablar, ¿o sí? No, me parece que no hemos dicho. Sí, pues no hemos dicho. Vamos a hablar del mitiquísimo disco Painkiller. Painkiller. Digamos Painkiller, sí. como es British, es Painkiller. Claro. Muy bien. No, my love, my darling. My dear. Si te fijas bien, igual el término painkiller es muy mal traducido generalmente como el mata. El mata O dolor. sea, lo traducen como el asesino doloroso, algo así. Ujú. Pero el traductor correcto es matadolor, claro. El mata dolores. ¿Y saben qué es un matadolor?
¿Un doctor? El paracetamol mata dolor. Sí. No, sí, de el hecho, paracetamol. sí, de hecho algo había leído de que el nombre era el nombre más imponente de lo que es en verdad, sí, es como The Painkiller y Claro. una pastilla, el paracetamol, así. Es muy interesante lo que comentabas, Miguel, sobre la historia un poco de lo que pasaba con Rob Halford y el tema de su homosexualidad, porque el tema del disco de Painkiller en general va mucho relacionado con un evento que tuvo él con un intento de suicidio en base a cómo declararse o no declararse homosexualmente abiertamente al público. Y claro, hubo un intento de suicidio tomando mucho matadolores. Claro. Que por ahí va un poco ese tema. Ah, y esa fue la inspiración. Yo para creo que hacer este también ha marcado mucho en la historia de la banda ese disco. La canción, por lo menos. Ya. Sí. Y es interesante la presentación de lo que es Painkiller. Porque si bien, como sabemos bien, es el último disco donde Ford participa como cantante y miembro activo de la banda. Y yo lo llamo igual como el disco culmine de una era un poco más extrema de Judas Priest. Hay que entender un poco que Judas Priest es una banda desde 1969. ¿ya? Claro. Como su origen así más principal, y su primer disco salió en el año 74. O sea, si bien es cierto, como dijo Miguel, una banda que está muy relacionada con lo que es el heavy metal y la postura, ellos al comienzo no eran heavy metal porque no existía lo que era como el concepto de heavy metal que conocemos actualmente. Entonces los primeros discos de ellos, como Rock and Roll, As We Know Destiny, Sin After Sin, Stained Class, llegando incluso hasta el momento más culmine, quería yo, que es British Steel, como la formación un poco de este sonido de un rock más pesado, más maturo. Claro. Después de ese disco de British Steel, llegan el mítico, claro, Screaming for Vengeance, o el Defender of the Fate, o el discutido Turbo. Sí, bueno, British Steel es de Breaking the Law. Claro, la canción Breaking the Law. Perdón, Breaking the Law viene en British Steel. Exactamente, muy bien. Este sonido que está cosechando más duramente llega a su punto más zenith, así su punto mayor en Painkiller. Sí, eso y es verdad. Genera un poco interesante como el concepto, porque se evoluciona un sonido más metal duro, y nacen muchas bandas posteriormente al nacimiento de Painkiller donde emulan este sonido. Uno de los más típicos, más clásicos son Primal Fear, por ejemplo, una banda de power metal alemán que replica mucho los sonidos de Painkiller, o por ejemplo Metallium, que entonces podríamos hablar de un disco súper enriquecedor en el sentido de como un subgénero dentro del género, porque sí, en mi opinión personal, Painkiller es un disco bastante sólido, bastante duro, bastante directo. Claro. Le comentaba a Miguel por interno que para mí era un disco que fue leer las letras, las canciones nomás, y acordarme de todas las canciones bastante bien, buena puerta de entrada para conocer un poco lo que es el metal más tradicional y un poco más duro, sin llegar a ser algo extremo, evidentemente. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. El disco en sí, como bien menciona Ricardo, es bastante influyente en lo que es. O sea que Judas Priest, de hecho, sí es una banda que es bastante influyente. Si estoy corriendo de memoria en este caso, me parece general. Claro, es que me parece que es parte de lo que se denomina el New Wave of British Heavy Metal. Sí. Exactamente, claro, es uno de los fundadores de ese género. Claro, de hecho me parece que también Judas Priest hace también como una innovación, por decirlo de alguna forma, también con el uso, parece que unas bandas pioneras en el uso del doble de las dos guitarras. Me parece que... Claro. Parece que claro. La época de donde mencionas tú, de que hablas del New Wave of British Heavy Metal, va muy relacionado con este concepto de las dos guitarras como hermanas. Claro. Entonces, claro, eso fue como un concepto bastante innovador, y de hecho también en parte por eso nosotros elegimos el disco de Painkiller, porque también, como mencionaba Ricardo, es un muy buen disco dentro de la amplísima discografía que tiene Judas Priest. Me parece que es uno de los discos más influyentes, y de hecho lo vemos en la generación de no sé si ya el metal extremo ya existía, pero el tema es que, como tú mencionas, como que es precursor de un sonido más
Porque un sonido, por ejemplo, el sonido de Painkiller dista mucho de los sonidos del primeros discos. Si uno escucha, de hecho, uno incluso Exactamente. podría asumir de que son bandas distintas. ¿Cachai? Y si es simplemente el hecho, Claro, es que el hecho eso de, también más allá va. Continúa. no, y eso que el hecho que es el hecho de que son músicos que están constantemente en busca de la innovación musical. Claro. No, igual es como normal un poco. Si piensas que Judas Priest se fundó en el año 79, perdón, en el 69, 69. y estás hablando de un disco del año 90, y hay harto años de diferencia, entonces claramente Claro. el sonido del año 79, 89 va a variar bastante. Claro. No sé. Pero como Hay- le digo, hay- es hay bandas que... un gran trabajo en el. Dale. No, lo que te digo es que hay bandas que de repente se aferran, incluso al mismo, por ejemplo, de bandas que son contemporáneas, por ejemplo, Motorhead sigue siendo el mismo sonido de toda la vida. Iron Maiden también tiene un sonido bastante similar Sí, en los pero discos, bueno, un poco. pero Judas Judas le pasa un poco que suena. Déjame terminar el puntito. Como que suena igual, pero la evolución sonora de como la calidad de lo que va evolucionando, como la producción ha variado. ¿ya? Este disco es distinto en ese sentido. Es como mucho más, como dices tú, más diferenciado, pero yo creo que se puede ver una evolución musical desde Judas Priest. No, pero el punto... Desde Bridge Steel, que es como que empiezan a sonar más duros, Claro. y llegan a este momento que es más extremo. No, lo que yo te digo es que tú hablas de que por la cantidad de tiempo que llevan juntos hay una evolución, y yo lo que te estoy diciendo es que Claro. eso no necesariamente se da. Hay bandas que llevan 20, 30, 40 No, obvio. años. Entonces, No. claro. Tampoco es mandatorio por lo demás, o sea, es cosa de ellos como quieren No, para nada. orientar el sonido. Bueno, sin más dilaciones, comencemos a entrar en materia, hablemos de este disco Painkiller. Que ya hablamos desde un punto de vista como general de que es un sonido que marca una tendencia de lo que es el metal. Pero bueno, también vamos con el tema de las canciones, hacer como un análisis bien somero en cuanto Yo a creo que eso. igual sería entretenido mencionar un poco la formación de la banda, Claro, que en verdad es la formación más estable que ha tenido Judas Priest hasta la fecha, ya, con la diferencia que se fue un guitarrista, Kicker Downing, pero forman parte, como digo, es el primer disco, es el último disco, pero Halford como cantante y forma miembro activo de la banda, ya, pero es el primer disco donde Scott Travis firma como baterista. ya. Y se nota, yo creo Sí. que Scott Travis también metió mucha mano ahí, solamente porque la primera canción del disco es Painkiller, y Claro. como parte de la canción es con la batería. Sí, una batería que es una joya. Ese sonido es como que dices, wow, ¿qué es esta cosa? Y es como que te está pegando y tú quieres más, y es hermoso como suena esa intro de batería. Es notabilísimo. Y Claro. Recordando un poco también como el tracklist de las canciones después de Painkiller, que ya hemos mencionado un poco cómo funciona, siguen con Hell Patrol, ujú, All Goes Blazing, Letter Rebel, Metal Beatdown, Nightcrawler, Between the Hammer and the Anvil, A Touch Ya. of Evil, Battle Hymn y One Shot at Glory. El Hermoso. disco se conforma de Una 10 10 canciones, canciones, sí. dando una duración de 46 minutos. Wow. Igual es promedio, porque ya para los que conocemos Painkiller dura como 6 minutos, pero en general las canciones son como 4 o 5 minutos. O sea, son bien trabajos bien intensos que sean. Claro, Painkiller es la canción más. No, mentira. Painkiller es la segunda canción más larga del disco. Ya. La más larga es One Shot of Glory, at Glory. Mm, Esa dura 6 minutos 49. claro. Ah, pero andan por Painkiller ahí. dura 6 minutos 6. Andan por ahí. Sí, las demás, claro, duran entre 3 a 5 minutos como mucho. Claro. Mucho. No, para mí, como te digo, este disco es una patada en la cara. Es una patada en la cara porque no te da descanso. No. Yo creo que el único descanso que te da es el Battle Hymn, que es la canción que dura, es una canción que dura 50 segundos. Ujú, Y te sirve paso para One Shot at Glory. claro. Pero la verdad, canciones como All Gods Blaze, que ha sido coberta por muchas bandas, una de las que yo recomiendo llamada Sabaton, lo hace bastante Ujú. bien. Es una canción bastante más, diría que es como hermana de Painkiller en el sentido de lo agresivo.
Claro. Hell Patrol es un poco más pausada, va como Sí. marcando un poco un ritmo más lento, diría yo. Ujú. Lento, O sea, para los lo que parámetros de es la que creo es yo, el disco. pero con, claro, canciones como All Goes Blazing, Letters son golpe tras golpe, tras Ujú. golpe. Yo, para mí, este disco para mí es súper difícil reseñarlo, porque de verdad no lo encuentro un disco muy, muy completo, muy... como que ninguna canción sobra. Claro. No sé, por eso una joya el disco. Y el tema también del disco, cómo funciona. Igual he tenido que pensar... Dime. Ah, no, que te digo que igual es interesante pensar que el disco suena tan bien producido, es una gran experiencia musical, y te va Rob Halford del grupo, y forma su proyecto aparte llamado Halford, Ujú. y el siguiente disco, el primer disco que saca este proyecto que se llama Resurrection, es un disco muy similar a Painkiller, entonces como su Claro, hermano menor, el disco de Halford. sí. Oye, y No sé bueno, si has tenido la oportunidad de escuchar ese disco. no, la verdad es que no. Pero, por ejemplo, ¿tú dirías tú que Painkiller también marca un antes y un después de la discografía de Judas Priest? Porque, por lo que, por lo que sé, como que mantiene un poco como el sonido que tenía del Painkiller en adelante en las otras entregas que ha tenido Judas Priest. Claro, quizás como su sonido más identitario, Ujú. actual, moderno, ¿cachai? Claro, claro, sí. Painkiller tiene ese disco de lamentándolo mucho cuando se va Halford de Judas Priest, salen dos discos siguientes que se llaman Jugulator y Demolition, si mal no me equivoco, el Ujú. siguiente después de... A ver, dame un segundito confirmarlo. Sí, Demolition, ¿ya? Ujú. Que son los discos que sacan con Tim Ripper Owens, que Ya. vocalmente es muy similar a Halford. Ya. Y después de esto siguen con Angel of Retribution, Retribution. Nostradamus, Redeemer of Souls y Firepower, que son los que vuelven a sacar con Halford en las voces, Claro. ¿ya? Y claro, es como un poco manteniendo el sonido de Painkiller, pero como digo yo, Painkiller es como el punto cenit, así como el punto máximo de un sonido que han ido trabajando de un metal duro, Ujú. icónico, idiosincrático de ellos, que se viene tras yo diría que desde el British Steel como declaración de intención, porque yo diría que se viene un poco trabajando un poquito antes, como en el Hellbent for Leather o Killing Ujú. Machine, Claro. que creo que Killing Machine en verdad es el Hellbent, pero con otro nombre. Pero poniendo punto y punto clave el Steel, como que hay un Ya. momento que Judas Priest dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a sonar así, Este claro, es mi sonido. vamos a empezar a sonar así y nadie nos va a detener. Claro. Y nos chupa un Y huevo. van como mejorándolo. Claro. Y lo van perfeccionando. Se ve perfeccionado en el Screaming for Vengeance, se ve perfeccionado en el Defend of the Fate. En el Turbo hacen una cosa como como un cambio un poco, creo yo, como un disco más suave, en mi opinión, Turbo. Ujú. Pero en Ram It Down después vuelven a hacer esta evolución un poco a sonar así más crudo, más duro. Ujú. Pero ya llega Painkiller y dice, no, ¿sabes qué? Esto Este es el sonido. Así es. Esta es la que tenemos que hacerlo. Ok. De hecho, me quería agarrar un poco de lo que tú comentaste y de hecho decir de que quizá uno de los, por ejemplo, uno de los covers que hablan, porque tú mencionaste que Painkiller era una banda que ha influido en muchas otras bandas del género del metal en general. Se me vino a la mente el cover el último cover el cover que le hizo Ted en el último disco, el de Sound of Perseverance. Bien. Que exactamente. De hecho, claro, o sea, si bien es cierto Rob Halford también en cierta forma es una, o sea, ya el canto que tiene Rob Halford, de hecho hay una anécdota que él tenía que inhalar helio para llegar a los agudos en algún punto de los recitales en vivo o en las grabaciones, no estoy seguro en qué parte lo tenía que hacer, pero sí, él en algún momento tuvo que recurrir a esas técnicas para lograr el sonido que en los agudos especialmente, porque de hecho en Painkiller los agudos son
una locura, impresionante la voz que De hecho, tiene es Rob súper Halford. entretenido porque yo una de las primeras canciones que escuché de Judas Priest cuando era joven, Ja. cuando empecé a escuchar metal, Ujú. fue Painkiller, ¿ya? Y es entretenido escuchar la voz de Halford al comienzo, que es muy aguda, muy chillante, muy estridente, Claro. y te acostumbras, Sí. y de repente en una parte de la canción él vuelve a cantar como más tono más medio, más grave. Claro. Sí, eso es verdad. Yo sin saber nada en ese momento, yo pensé que era un cantante. Sí, pues. Que eso suena como otro cantante. Da Pero después te das cuenta choque. que no. Pero que no. ¿Y sabes lo que me impresiona a mí? Ujú. La verdad, o sea, lo que digo yo del Painkiller, realmente creo que es como el punto perfecto para mostrarle a alguien lo que es Judas Priest, para que después se motive a conocer más la evolución de este sonido. Justamente. Me quitaste las palabras Si me de la boca. preguntas, yo soy muy fanático del sonido del British Steel, soy muy fanático del sonido del Stained Glass, ¿Ya? incluso del Sad Wind of Destiny, que son discos más un poco más como protos, como iniciantes, ¿cachai? Pero yo creo que si yo escuchara esos discos primero y después escuchara Painkiller, por ejemplo, o The Friend of the Fate, Ujú. es un poco más chocante, un poco Claro. más... es como sorprendente. Sí. Pero yo creo que la sorpresa que te entrega Painkiller al comienzo No, es bastante buena. Sí, es notable. Muy notable Es que en notable. ese aspecto. Es mi disco favorito. Sí, muy bien. Algo La más pelea que... con Defender of the Fate, lo pienso. ¿Cómo? Se la pelea con Defender of the Fate. Igual Defender of the Fate me pregunta otra vez. No sé si lo habéis escuchado. No, la verdad es que no. O habrás escuchado, por ejemplo, canciones como Free Will Burning, Love Bites, Rock Hard, Ride Free, ¿no? No, la verdad es que no. Tengo tarea pendiente para la próxima semana. Pendiente. Claro. Es que Oye, Miguel se encarga Miguel más del área. no, pero tengo que darle una oreja. No le tienen tomate hoy día a Miguel. No, por Dios, no. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver a Judas Priest en vivo? Lamentándolo mucho, no. Y con la mano en el corazón, ¿tú crees que con la edad que tienen los músicos Así. pueda volver a girar? O que lleguen a ¿Sabes Sudamérica. qué? Judas Priest me sorprende. Sí. No, sí. De hecho, estas giras que hicieron, que fue como el epitafio, que no iban a girar más. Mentira. Pero esa cuestión es como que... Las bandas siguen haciendo. Esa es como, bueno, la mejor es como... Oye, no sí, sé si viste si la Scott- película... Hay una película que se una Adam Sandler que se llama No te metas con Sohan. No la vi. Ya. Ya, la cosa es que, bueno, no voy a dar mucho contexto a la película porque es horrenda. O sea, es chistosa, pero es el estándar de película de Adam Sandler. Ya, la cosa es que él trabaja en una tienda que se llama fuera de negocio, así como en quiebra, que es como el término que ocupan los gringos. Y dice, pero esta tienda está en quiebra porque estás trabajando. No, es que es una estrategia publicitaria, así la gente llega a comprar más rápido. Entonces como que es lo mismo que acá. O sea, como que las bandas lo que hacen es decir, no, o sea, que esta va a ser nuestra última gira, estamos viejos, muy cansados, salen, giran, te compráis la entrada, te pegan el palo, giran, los veís, y decís, oh, va a ser los días que los voy a ver, así que tengo que ir a verlos. Y después, un par de años después, te anunciamos nuevo disco y nueva gira de la banda. Sí, y es como, te quedas como, es que ya con las sensaciones. Claro, lo que ha pasado con algunas bandas, por ejemplo, con eso es que han dejado el concepto de gira como lo conocen. Como días, qué sé yo, en tal parte. Y van variando un poquito como a ser un poco más relajado. Claro. Siguen haciendo giras. Sí. Pero siguen haciendo giras. Claro. Entonces la próxima vez que digan que la gira, tómenselo con calma. O sea, si quieren ir a verlos, vayan a verlos. Al único que compré fue a Black Sabbath. Al único se la compré. Sí. Ya, pero es que... Bueno, es que también andan por ahí nomás con las edades de... No, son más viejos los de Black Sabbath que los de Judas Priest. Andan por ahí, pero te diría que son como unos 5 o 6 años más viejitos. Bueno, es que también aparte de Ozzy Osbourne está hecho mierda. No, y aparte también
Claro. la verdad. Ok, entonces, algunas palabras para... Claro, po. ¿Qué proyecto semejante ayuda? Sí, pues. Entonces todavía tú tienes la esperanza de volver a ver a Judas Priest en vivo. O sea, de verlo Sí, propiamente de tal. más. Muy bien. No hay que perder Sí, la de fe. más. No hay que perder la fe. No. ¿Y cómo tú venderías el disco de Painkiller a alguien que no lo está, que no es seguidor de la banda? Mm, Así como concepto de verdadero metal. Hermoso. Es que claro, no es como el épico metal así de Manowar o de grupos así como más Virgin Steel, no, No. es como metal de verdad. Es True. metal puro. True. Ah. So true. Ah. No, es que no sé, es un concepto true. No, Pero no es sé si te como entiendo. puro. Claro, Como esto es en su como esencia. sí, pues de aquí arman más cosas. Claro. Muy bien. Una buena experiencia al Sí. final. Sí, entonces, ¿algo más que quieras agregar, Ricardo? Escúchenlo. Escúchalo. Escúchalo. Es un ¿Estás imperativo. viendo esto? Escúchalo. Así Sí, es. escúchalo, Muy bien. en serio. Ok, entonces, con la invitación extendida para que escuchen La obligación. la obligación. Estás cordialmente obligado. Y más que una obligación, es un regalo que te tienes que hacer a ti mismo, que es escuchar este tremendo discazo Painkiller de Judas Priest. Ya. De hecho, aprovechando cualquier plataforma. O sea, la verdad, uno entendía antiguamente que no se pudieran escuchar un disco entero o una banda porque era difícil conseguir material, pero ahora con las Ahora, no hay comunicaciones excusa. y todo, No hay excusa. están en YouTube. Sí. Está Spotify también. Muy bien, entonces con la Sí, po. invitación obligación de escuchar Judas Priest, los dejamos invitados para que damos por concluido esta entrega de Críticas Metaleras. Si te ha gustado este video, si quieres dejarnos cuál es tu canción favorita de este disco o alguna sugerencia de algún tema que podamos hablar en el futuro, no olvides dejarlo en la bandeja de comentarios. También síguenos en nuestras redes sociales, síguenos en nuestro Instagram, en el cual iremos subiendo nuestras novedades. Y los dejamos Ahí en invitados, la lista de comentarios. claro, y los dejamos invitados para seguirnos en una próxima entrega del canal Críticas Metaleras. Entonces, como es de costumbre, yo soy Miguel Yo soy Ricardo. y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.